Ok, ahí ya está grabando. Hoy vamos a comenzar con el tema de los inventarios. Un poco, este tema ya lo vimos cuando se trató el tema de la empresa comercial, por eso les digo que la materia va a ser acumulativa a partir de aquí en adelante. Vamos a ir interiorizando en lo que nos queda de este curso y en los cursos posteriores cada una de las cuentas del estado financiero. Y las dos primeras cuentas que vamos a ver en este tema y en el siguiente son las dos primeras cuentas del activo corriente, inventarios y efectivo. Vamos a comenzar con inventarios ya que está muy relacionado con el tema que acabamos de ver de empresa comercial. El tema de los inventarios tiene una normativa propia según las NIF, específicamente la NIC 2 de inventarios es la que está relacionada con este tema y es una norma bastante viejita pero perfectamente adaptable. Se le ha ido suprimiendo algunos elementos que ya no aplican. Un poco el objetivo de la NIC 2, no sé si alguien quería decir algo. Okay. Un poco el objetivo de la NIC 2 es dar el tratamiento de los inventarios. Un segundo. Ahí está. El tratamiento de los inventarios. Los inventarios, si bien es cierto, ya vimos que es un activo que nosotros compramos, eh, ya sea para revenderlo o para consumirlo en el proceso de la empresa, va a tener ciertas particularidades. Nosotros lo vimos lo más simplificado posible en el tema anterior. El inventario, para poder determinar su costo, hay que llevar ciertos controles que la norma nos solicita. De forma tal que cuando nosotros vamos a hacer la venta, ustedes pueden determinar el costo de ventas a partir de ciertos elementos que la norma ya estipula. Y además, cada vez que yo hago un cierre, tengo que hacer una valoración del inventario como tal. Entonces, la norma nos va a permitir dar un tratamiento a la cuenta de inventarios en sí, cómo voy a reconocerlo como activo, cuánto lo reconozco como gasto y la medición que tengo que hacer cada final de periodo, cada cierre. Vamos a hacerle ajustes a la partida de inventarios. El alcance de esta norma en específico son inventarios de los que ya hemos visto, ¿verdad? Relacionados con empresas comerciales o de servicios, es decir, inventarios que va a utilizar la empresa para sus procesos productivos. Se excluyen estos dos tipos de inventario. Uno son inventarios de instrumentos financieros, entendiendo instrumentos financieros como por ejemplo que mi empresa se dedica a vender acciones. Ese tipo de inventarios no está bajo el alcance de la NIC 2. Eso lo van a ver más adelante en otro curso que son regidos por la NIF 9. Y el otro, por ejemplo, son activos biológicos, que ustedes tienen plantas o tienen animales para la venta, o ustedes se dedican a criar animales o a tener plantas. Ese tipo de actividad tampoco está regida por la NIC 2, sino que es por la NIC 40 de activos biológicos. Lo que estamos viendo entonces en el alcance de la NIC 2 es exclusivamente inventarios de materiales para ser utilizados o consumidos en los procesos operativos o para ser revendidos. Específicamente, bueno, la norma nos dice que los inventarios, como ya he mencionado, son un activo que específicamente lo vamos a clasificar en el estado de situación financiera como un activo corriente y tiene tres particularidades de acuerdo al tipo de inventario. Pueden ser poseídos para ser vendidos en el curso normal de operación, cuando se trata de una empresa comercial que se dedica a comprar y vender producto. Pueden ser un inventario que tengamos, alguien tiene la cámara encendida para que lo tengan presente. Puede ser un inventario que tengamos para utilizar en los procesos productivos, porque entonces mi empresa se dedica a crear productos. Compro materias primas, las proceso y vendo un producto terminado. Ese es otro tipo de inventario.
O finalmente, soy por ejemplo una empresa de servicios y tengo materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción o la prestación de servicios. Aquí mucho entonces el tipo de inventario va a depender del tipo de empresa que yo tengo. A grandes rasgos vamos a decir que tendríamos un inventario de materiales. Por ejemplo, vamos a considerar que yo trabajo en una mueblería. Eh, Compro la madera, los tintes, las gomas, los clavos, las lijas, ¿verdad? Todos los insumos necesarios. Esas serían las materias primas, que son los productos que yo voy a utilizar para el producto. Vamos a tener un inventario de productos en proceso. Cuando yo ya comienzo a cortar la madera para generar los muebles, ya tiene cierto grado de proceso. Ese es el inventario de productos en proceso. Es cuando yo ya tengo la materia prima que le he dado cierto tratamiento. Ya una persona se puso a cortarla, a lijarla y a moldear la pieza como tal. Y el producto terminado cuando ya esa madera terminó todo su proceso productivo, yo ya tengo el mueble que yo voy a vender. Básicamente esos son los tres tipos de inventarios que vemos acá. Inventario de materiales, de productos en proceso y de productos terminados. Y tendríamos un cuarto tipo, que es un inventario de suministros. No necesariamente todas las empresas lo tienen. Aquí hablamos de que son elementos que nosotros ocupamos para los procesos de la empresa, pero que no son, eh, por así decirlo, vitales. Por ejemplo, en inventario de suministros podríamos tener la papelería. Ocupamos imprimir en la empresa, se necesita el papel para algún informe, para alguna cosa, pero mm, no es indispensable para hacer el ofrecer el servicio o el producto a la empresa, sino que es un insumo necesario. Lo mismo sucede con los artículos de limpieza. Se ocupa limpiar la empresa, pero no es un bien esencial para las actividades de la institución. Este último generalmente se va a consumir en las actividades de la institución y se va a convertir en un gasto. En tanto que los tres que tenemos a la izquierda van a convertirse en costo de ventas, que es el directamente relacionado con el producto que yo ofrezco. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Pero yo tengo una duda en ese inventario de suministros. Ahí, digamos, si la empresa, no sé, tiene una refri con refrescos para que agarren los empleados, ¿cuenta ahí? O eso Bueno, sería ya por aparte. sí, ahí ya es un poco aparte, porque ese es un beneficio que tienen los colaboradores y que, ¿verdad? No está relacionado directamente con la actividad. Si bien es cierto, por ejemplo, yo daba hace un rato la información sobre el suministro de limpieza y sobre la papelería, que ya están un poco alejados de lo que la empresa se dedica y aún así lo estamos considerando en suministros de oficina. Aquí ese beneficio de los trabajadores está aún más alejado de lo que hace la empresa. Ese más bien lo vamos a considerar como un gasto y lo vamos a dejar en la parte de otros gastos porque pues sí es importante tal vez para el negocio, ¿verdad? Para la motivación del personal, para su satisfacción, pero no tiene ninguna relación directa con lo que el negocio como tal realiza. Entonces, ese no podríamos considerarlo eh, como pues, un inventario como tal, aunque perfectamente la norma nos deja, si usted considera que es por un monto significativo, dejarlo como un inventario ahí de algo. Pero no sería como tal un suministro, habría que ver el nombre, ¿verdad? Que ponerle. Pero solo si usted considera que es un monto importante, si no va directamente como un gasto. Perfecto, profe. Muchas gracias. Con gusto. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Eh, la NIC 2 va a comenzar con este tema, la medición de los inventarios. ¿Qué es la medición de los inventarios? ¿Por qué monto lo voy a registrar? Hasta el momento hemos visto en los ejercicios que lo vamos a registrar por el precio que nos lo vendió
la empresa, ¿verdad?, a la que nosotros fuimos, pero hay algunos elementos que podemos incluir en ese costo. La norma específicamente da estos 4 elementos. El primero son los costos de adquisición, el precio neto, es decir, voy, compro, me dan una factura y entonces por el monto de la factura registro el inventario. Ojo, precio neto, es decir, el precio de compra menos los descuentos y menos las devoluciones. Precio neto. Hay que llevar esos 3 controles, como lo vimos en la empresa comercial. Le puedo agregar el transporte, ¿verdad? Los fletes sobre compras son parte del costo de la mercadería. Y finalmente, los aranceles no reembolsables. Aquí hablamos de algunos impuestos, por ejemplo, impuestos de importación. Son impuestos que este término de reembolsable es como en el IVA. Cuando vimos el tema del IVA, un poco les comenté que yo cuando vendo cobro el IVA y cuando compro pago el IVA. Al final al Estado nada más le doy el neto de los dos movimientos. Los impuestos en general no tienen esa naturaleza. Los impuestos de importación, por ejemplo, simplemente cuando yo llego mi mercadería a la aduana, tengo que pagar ese gravamen para que me den la mercadería, ¿verdad? Para que pueda ingresar al país. Ese no es un arancel reembolsable, porque yo nada más lo pago ahí. No tengo en ningún momento la posibilidad de volvérselo a cobrar a alguien. Y esos son los impuestos o aranceles no reembolsables. Son impuestos que no tienen esa posibilidad de volvérselo a cobrar a alguien. De hecho, entonces el único arancel con la característica reembolsable que vamos a ver en este curso y en posteriores es el IVA. El impuesto al valor agregado va a ser el único impuesto reembolsable que vamos a ver. Todos los demás son no reembolsables y al ser no reembolsables forman parte del costo de adquisición. Por otra parte, el costo de transformación, costo de mano de obra y costos indirectos de producción. Si pensamos en el ejemplo de hace un rato que les mencionaba de esa modelería que compra materias primas para procesarlas y genera un producto terminado, ¿cuál va a ser el costo del producto? Bueno, al final del producto terminado, el mueble como tal, su costo va a ser el de las materias primas más la mano de obra, es decir, la persona que se puso a procesar esas materias primas y los costos indirectos en que incurrió esa persona. Por ejemplo, utiliza una máquina, la máquina se depreció, ese gasto de depreciación puede ser parte del costo del producto. Utilizó electricidad, puede ser parte del costo del producto. Hay varios costos que no necesariamente al final son parte del producto, pero para generarlo yo incurro en los mismos y son también perfectamente atribuibles al mismo. Finalmente, otros costos para su localización y condición actuales, como empaques y diseños, que bueno, creo que se queda bastante claro, ¿verdad? Son costos que necesitamos. Una empresa que se dedica a vender algo para que la persona se lo pueda llevar al final tendrá que empacarlo muy posiblemente, por ejemplo, un alimento. Ese empaque podríamos atribuirlo al producto. Por ejemplo, las bolsas de azúcar. El costo de la bolsa es parte del producto. Y finalmente, costos por préstamos. Ya aquí ingresamos un tema un poco más delicado. Aquí la NIC 21 de costos por préstamos que nos da la posibilidad de en algunos casos capitalizar el gasto por interés al costo del inventario. Cuando es un inventario que yo no genero de forma recurrente, sino que es un inventario que a mí me cuesta realizarlo un periodo significativo. Entonces, en esos escenarios yo puedo capitalizarle el gasto por interés de los préstamos relacionados al inventario, a la producción de aquel inventario. Es decir, para poder adquirir o realizar ese inventario, yo incurrí en un préstamo, los intereses de ese préstamo podríamos atribuirlos al producto y capitalizarlos. Es un poco delicado porque a veces la empresa tiene varios préstamos y yo solo puedo
capitalizar los intereses específicamente relacionados con la producción del inventario. Pero eso lo verán en un curso más adelante. Y no podemos incluir bajo ninguna circunstancia dentro del costo de los inventarios lo que corresponde a desperdicios. Por ejemplo, la persona se puso a cortar la madera, lo cortó mal y tuvo que hacer un reproceso, o esa pieza se perdió. Ese desperdicio de materiales, de tiempo y el costo de producción en sí no puede ser parte de los inventarios. Los costos de almacenamiento innecesarios para el proceso productivo. Básicamente, yo puedo capitalizarle al producto el costo de almacenamiento hasta que el producto ya terminó. Una vez que ustedes ya terminaron de producirlo, a partir de ahí ya ese costo de almacenamiento ya no puede ser parte de nuestro producto. Los costos administrativos no relacionados con el proceso productivo. Los costos de ventas, bueno, aquí digamos el gasto de ventas, tal vez no usemos la parte de costo de ventas, sino el gasto que yo incurro para poder vender aquel producto, tampoco es parte del costo del producto, es un gasto de operación más bien, igual que el costo administrativo, es un gasto de operación para poder vender lo que yo produzco o comercializo. Y las diferencias en los métodos de financiamiento. Si la norma me permite capitalizar el gasto por interés, digamos que la empresa se atrasó por alguna cosa, no tenía el suficiente flujo para pagar su préstamo, incurrió en una mora, ese gasto particular de la mora no podemos atribuírsela al producto, únicamente el financiamiento normal, por así decirlo, ese financiamiento especial producto de alguna situación anómala, no podríamos cargársela a un inventario. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, pero ya. Ok. La norma nos va a dar varias formas de determinar el costo del inventario y el costo de ventas, que es lo que vamos a ir viendo a través de las siguientes filminas. Hay varias formas. La primera son las técnicas de medición del costo, método de los minoristas y el costeo estándar. El primer caso es cuando yo tengo un gran número de artículos que rotan velozmente. ¿Dónde consideran que puede haber un gran número de artículos que rotan velozmente? Un supermercado. En un supermercado. En un supermercado se vuelve un poco inmanejable que yo me vaya a ir cada corte, o sea, cada mes, a contar toda la mercadería que hay. Principalmente en cosas que son muy del menudeo, ¿verdad? Y veámoslo en otras empresas como una ferretería, y entonces, por ejemplo, hay inventarios de clavos, de tornillos, o sea, en estos casos es prácticamente impracticable los conteos físicos, ese tipo de control. Entonces, en el método de los minoristas, la norma nos propone este método específicamente cuando yo tengo ese tipo, esa particularidad, y lo que puedo hacer es estimar el costo de ventas a partir del precio de venta del producto. Entonces, con el margen de utilidad que yo tengo, puedo determinar cuánto es el costo de ventas y el inventario final. El segundo método es el costeo estándar. El costeo estándar es poner a alguien a que haga una medición de cuánto cuesta generar algo, cualquier cosa. Volvamos al caso, bueno, tal vez pongamos otro caso, en este caso, una empresa que se dedica a generar camisas. Para la determinación del costo estándar hay que hacer una medición muy exhaustiva de lo que yo estoy produciendo y saber cuánta tela se ocupa, cuánto tiempo, cuántos botones, cuánto hilo, y con base en eso puedo decir cuánto es lo que cuesta cada pieza que yo produzca.
Si me excedo de eso, tengo un desperdicio. Y si está por debajo, pues hubo alguna eficiencia en mi proceso productivo. El costo estándar es no sentarme a medir cuánto es lo que me costó específicamente, sino con base en ese historial de las mediciones que yo ya he hecho, estimar cuánto es lo que me estaría costando lo que yo produzco. Vean que en ambos es una estimación. No estoy haciendo un conteo detallado de lo que estoy haciendo. En el caso de los minoristas, lo estoy haciendo con base en el precio de venta y en el estándar con base en lo que debería costarme un producto. También tenemos el caso del método de la utilidad bruta para estimar también el inventario. En este caso, mayormente utilizado, por ejemplo, si vino una inundación y perdí toda mi bodega. Yo al final no sabría si no llevo un control del inventario, qué es lo que perdí. Entonces, en esos casos, a partir de la utilidad bruta de mis ventas, podría estimar cuánto es el costo de mi inventario, eh, básicamente. Y aquí estaríamos bajo el supuesto de que el precio de venta, que es la venta como tal, está compuesta por el costo más una ganancia. Si yo conozco la ganancia y conozco el precio de venta, por diferencia voy a conocer cuánto es el costo, ¿verdad? Si yo sé que yo vendo un producto a 100 colones y ese producto tiene una ganancia del 20%, el 80% es el costo. Lo sacaríamos por regla de 3 en el caso de la utilidad bruta. Nuevamente es un caso donde lo que estamos haciendo es estimar la utilidad. No estamos llevando un control exhaustivo del inventario, sino que por alguna circunstancia que haya pasado, voy a estimar cuánto es ese inventario de la empresa y cuánto es el costo de ventas. Estos tres que hemos visto son métodos estimados para calcular los inventarios. Pero también tenemos fórmulas de cálculo del costo, que estas no son para estimar cuánto es el inventario, sino que en estos casos específicamente yo voy a hacer las mediciones, voy a ir a contar las unidades, yo puedo llevar el control de cuánto es lo que cuesta mi inventario con cada entrada, con cada salida. La norma nos da tres formas: identificación específica, promedio ponderado y PEPS. En la práctica hay un cuarto método que existió en algún momento en la NIC 2 y también en mucha normativa internacional, que es WEPS, pero la NIC, debido a que es una práctica muy extraña, WEPS, la elimino. La voy a retomar aquí nada más para que lo tengan presente, porque las normas internacionales en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, sí maneja WEPS. Entonces, para que tengan ahí el concepto de cómo se realiza. El primero es identificación específica y es llevar un control del inventario para fines del costo de ventas y del inventario final con base en lo que específicamente me costó cada unidad. Esto se aplica mucho, por ejemplo, en tiendas de mascota. Entonces, yo sé que los perritos de X raza tienen un determinado costo. Los de la otra raza cuestan diferente. Igual los peces, ¿verdad? Eh, Hay una forma en que ustedes pueden identificar perfectamente el producto y asociarle a ese producto un costo. Esa es identificación específica, porque yo sé que ese animal me costó ese monto, yo lo compré por ese. En el segundo es promedio ponderado. Y es decir, bueno, cada vez que me necesitan unidades son iguales a las que yo ya tengo en mi inventario, solo que son más nuevas, me van llegando. Por ejemplo, yo me dedico a vender lapiceros, cada lapicero que me llega pues es igual a los lapiceros viejos, los lapiceros más antiguos son iguales a los nuevos, lo que más nuevos. Su costo, no me voy a poner a llevar ese control de que los primeros valen 5 y los segundos valen 5.5 y los otros valen 5.3, sino que valen todos igual. Cada vez que yo hago una compra, la pondero. Entonces siempre el inventario va a tener el mismo valor.
Y tenemos los otros dos casos, PEPs y WEPs, donde hay una identificación muy clara de las unidades. Llevamos una separación de todas las unidades que me van entrando por lote, por fecha de recepción. De hecho, PEPs es el más utilizado eh, en manejo de inventario, donde las primeras unidades que me van entrando son las primeras unidades que me van saliendo. Es decir, las más antiguas son las primeras que voy a vender. Es lo más lógico, ¿verdad? Antes de que se me venza algún producto en el inventario, queda obsoleto, son los primeros que voy a vender. De forma tal que al final el valor del inventario final es el más reciente. Y en el caso de webs es un poco extraño porque considera que las últimas unidades que acaban de llegar prácticamente son las primeras que voy a vender. No voy a vender lo más antiguo, sino que voy a vender lo más reciente, lo cual es un poco ilógico para fines de manejo de inventarios, por eso es que la norma ya no lo utiliza. Y al final el costo del inventario pues es el costo de las unidades más antiguas. Básicamente, vamos a ver un ejemplo. Consideramos que yo compro 1000 unidades cada una a $50 cada una. Compro 750 unidades a $48 cada una. Vendo 800 unidades a $70 cada una. ¿Cuánto consideran que es el costo de ese inventario? Cuando yo hago la venta, ¿a qué costo salen las 800 unidades? Con base en lo que hemos visto, la filmina anterior. ¿Se recuerdan que cuando hacemos la venta, paralelamente tenemos que hacer costo de ventas? Entonces, ¿a qué valor registro ese costo de ventas? Pero se podría usar el promedio, ¿o Podríamos no? utilizar promedio, perfecto. Ok, y en ese caso, ¿cuál Entonces, sería? Ujú. sí, no, sería 1000 por, por 50 más 750 por 48 Ajá, entre 1750. exacto, Y esa es eso una posibilidad. multiplicarlo por 800. Perfecto, esa es una posibilidad, hacerlo por el promedio, excelente. ¿Qué otra posibilidad hay? Podríamos hacerlo por PEPs o podríamos hacerlo también por WEPs. Si yo lo hago por PEPs, las primeras unidades que compré son las primeras que van saliendo. Entonces, ¿qué costo tendrían las 800 unidades? Voy y veo. Bueno, la primera compra es por 1000 unidades y estoy vendiendo 800. De la primera compra me alcanzan perfectamente las 800. Si lo hago por PEPs, salen a $50 cada una. Si lo hago por webs es al revés. Tengo que irme a la compra 2 y a partir de la compra 2 determinar el costo de esas unidades. Entonces vengo y hago la misma comparación. 750, vendí 800, me faltaron 50. Entonces, el costo serán 750 unidades a 48 y 50 unidades a 50. Básicamente. Entonces, por aquí lo vamos a ir viendo. Si lo hago PEPs, van a ser 800 unidades a 50, porque las primeras unidades que entraron son las primeras unidades que van a salir. Si lo hago promedio, es lo que decía el compañero hace un rato. 1000 unidades a 50 más 750 unidades a 48 y lo divido, bueno, ahí hay un errorcito, lo divido entre 1750. Entonces son 7 y aquí un 5. De 1750. Y nos daría 49.14, o sea que es un promedio entre 50 y 48 ahí por la cantidad.
Y si fuera por identificación específica, pues tendríamos que ver las unidades. Las unidades de la compra 1 se tienen que diferenciar en alguna forma con las unidades de la venta de la compra 2 y tendríamos que poder identificar algún elemento entre una compra o la segunda, ¿verdad? Primero la segunda, para saber, bueno, las que estoy vendiendo son de la primera compra o son de la segunda compra. O es una combinación entre unidades de la primera compra y de la segunda compra. Y si fuera webs serían 750 unidades a 48 y 50 unidades a 50. ¿Dudas hasta aquí? Ya ahorita lo vamos a ir viendo en un ejercicio bastante más completo, ¿verdad? Pero aquí de una forma eh, muy reducida para ejemplificar esta parte. Entonces no sé si alguno tiene alguna consulta de momento. ¿No? Profe, ahí en lo del promedio no sería entre 1750. Sí, entre Sí, 1750 es ah, correcto. Sí, sí. Sí, sí, exactamente. Me equivoqué en el está denominador. bien. Ok. Vamos a ver si. Sí, lo que está mal es el monto que dice ahí, pero sí da 49.14. Pero sí, ahí son 1750. Bien, voy al siguiente elemento. La norma nos dice que esos registros que vimos anteriormente los puedo llevar por dos sistemas, que ya lo vimos en el tema anterior. Puedo llevarlos permanente o puedo llevarlos periódico. Permanente, cada vez que hago una entrada o una salida de inventario, voy a actualizar todas las cantidades y voy a llevar una cuenta que se llama inventario, en la cual llevo todo. O bien, puede ser que lo lleve en cuentas separadas, no lleve actualizado el monto y lo actualizo hasta el final, que es el inventario periódico, donde llevo la cuenta de compras y pues estoy obligado al final a hacer un conteo físico. Ese conteo físico en el caso de la empresa eh, que escogió el sistema de inventario permanente nos va a permitir determinar eh, pérdidas. Si yo tenía en mi inventario 5.000 unidades y voy y cuento y hay 4.900 unidades, la diferencia, esas 100, es una pérdida por deterioro del inventario, porque alguien se las robó, porque se volvieron obsoletas, porque se dañaron, ¿verdad? En fin, puede haber muchas posibilidades. Y entonces, bajo este escenario, en el caso de las empresas que tienen el sistema de registro permanente, podríamos considerarlo una pérdida del periodo, cuando yo hago ese conteo físico. En el caso de las empresas que utilizan el sistema periódico, es obligatorio hacer el inventario al final del periodo para determinar cuál es el costo de ventas. Y aquí si hubiera alguna diferencia no tenemos cómo detectarla, porque vamos a hacerlo mediante un cálculo. Lo que yo tengo en mi cuenta de inventario inicial, más lo de la cuenta de compras, más flete sobre compras, menos devoluciones sobre compras y menos descuentos sobre compras. Y eso lo voy a comparar con el inventario final. Si hubiera alguna diferencia, esa pérdida se va a convertir en parte del costo de ventas. Aquí no hay forma de determinar que hay diferencia, ¿verdad? Esa diferencia quedó oculta si existe. Por eso esta forma de registro pues casi no se utiliza y no es la recomendada por parte de la norma. Y en el caso del inventario periódico, con base en esa fórmula, pues tenemos que hacer al final del periodo el asiento de ajuste del inventario final y determinación del costo de ventas, con el cual cierro las cuentas de compras a la B, pues compra frente sobre compras, inventario inicial, las devoluciones y descuentos al debe, y me van a quedar únicamente con saldo el inventario final y el costo de ventas, uno que llevo al estado de situación y el otro que llevo al estado de resultados.
Muy importante determinar qué debo incluir y qué no debo incluir en los inventarios. Para yo considerar que una mercadería es parte de mi inventario, tiene que cumplir con tres condiciones, que son las que tenemos a la izquierda. Tengo que tener su posesión física. Yo tengo ese inventario en mi bodega. Tengo la posesión legal, me pertenece a mí y tengo su control económico. Si yo vendo ese inventario, yo soy el que voy a obtener el beneficio económico sobre el mismo. Entonces, si aquel activo cumple con las tres condiciones, lo estaríamos categorizando como inventario. Si no, lo estaríamos separando. De hecho, aquí a la izquierda, perdón, a la derecha, tenemos estas tres condiciones específicas, estas excepciones que hacen que tengamos que llevar cuentas de inventario aparte. El inventario en consignación, que es un inventario que yo se lo di a alguien más para que lo venda. Ese inventario en consignación puede ser que yo tenga la posesión legal, tengo el control económico, pero no tengo la posesión física. Entonces lo vamos a dejar en una cuenta de inventario aparte. La mercadería en tránsito, puede ser que yo tenga posesión legal, pero no tengo la posesión física porque es una importación y no me ha llegado al extranjero. Y finalmente tengo los inventarios pignorados, donde no tengo la posesión legal, porque el inventario lo utilicé para generar un crédito y entonces la garantía de aquel crédito es el inventario. Entonces, en esos casos también llevaría una cuenta de inventario aparte. Cada uno de estos son inventarios especiales que nosotros tendríamos: inventario en consignación, mercaderías en tránsito e inventarios pignorados. Todos son activos corrientes, pero no podemos mezclarlos con el inventario como tal. Bien, ¿hay dudas hasta acá? Todo esto es básicamente el registro inicial del inventario. Profe, ahí digamos, entre esos, se podría decir que son opuestos, ¿o no? Digamos, la posesión legal con la consignación, control económico con los ignorados, y así, ¿o no? Más o menos. Más o menos. Es que cada uno de ellos lo que está haciendo es incumplir en una de las condiciones, ¿verdad? Cada una de ellas no tiene uno de los tres elementos. Tanto así como que sean opuestos, no, ¿verdad? Y es más que todo que les falta una de las tres características. Profe, la de control económico, eso es como que no se lo daba a nadie, o Sí, que el es mío. beneficio económico de su venta es mío. Ujú. Sí, Ok, sí. gracias. Sí, sí, sí. Yo lo vendo, yo soy el que se deja el dinero. No se lo va a dejar alguien más, no se lo va a dejar un tercero. Ok, bien. Entonces estamos. Vamos a la valoración posterior. Todo esto es la valoración inicial del activo, del inventario. La valoración posterior es cuando yo ya tengo el inventario, lo tengo en mis cuentas y, por ejemplo, tengo un cierre contable. Todos los 30 de cada mes tengo que hacer el cierre de la empresa para presentar los estados financieros y a ese momento yo tengo que ir, determinar cuánto inventario tengo en bodega y tengo que presentarlo en los estados financieros. La norma nos dice que ustedes tienen un valor de registro inicial, que ya vimos que era por el costo, con algunos otros elementos que puedo capitalizarle, pero al final del periodo no necesariamente el costo. Al final del periodo tengo que hacer un estudio por cada uno de los artículos que tengo en el inventario. Es un poco más complejo entre más artículos tengo, ¿verdad? Me dice la norma que yo tengo que registrar mis inventarios al cierre por el menor entre el costo y el valor neto de realización. Entendamos el costo como el valor de adquisición más lo que yo pude capitalizar. Y el valor neto de realización está relacionado con lo que tengo aquí a la derecha. El valor neto de realización es el precio estimado de venta de ese artículo
menos el costo para terminar su producción y menos el costo para realizar la venta. Digamos, es un precio neto. Si ese precio neto en el que yo puedo vender ese producto es un precio de realización, es menor que el costo, tenemos que entender que yo tendría una pérdida, ¿verdad? Estoy comprando mi artículo en 100 unidades y lo voy a poder vender en 90. Hay una pérdida de 10. La norma nos dice, bueno, si usted detecta que va a tener esa pérdida, en el momento en que detecta la pérdida, la va a registrar. Entonces, vamos a dejar el inventario no en 100, sino en 90. Vamos a registrar de una vez esa pérdida que tuvo mi inventario. Y el valor razonable, que es el precio para vender un activo o para transferir un pasivo, que está relacionado con la determinación del precio de venta estimado. Ahora, este precio de venta estimado es el valor razonable de aquel bien. Entonces tengo que determinar por cada artículo del inventario el valor razonable y con base al valor razonable el valor neto realizable. Que el valor neto realizable tiene el costo estimado para terminar la producción y el costo para realizar la venta. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, bueno, cuando yo determino la diferencia, tengo que hacer un asiento. Esos asientos, este que vemos aquí es el nombre, así tal cual. Pérdida para rebajar el inventario su valor neto realizable. Contraestimación para rebajar el inventario su valor neto realizable. ¿Por qué monto? Por la diferencia, que es la pérdida, ¿verdad? La diferencia entre el valor del inventario y el valor neto realizable. De forma tal que si el valor neto realizable es inferior al costo, tengo pérdida. Ojo, tiene que ser menor. Si el valor neto realizable es mayor, no tengo que hacer nada, porque más bien tendría una ganancia. Ahora, sí hay que tener cuidado en el siguiente supuesto. Yo en un periodo registré una pérdida, pero al siguiente periodo determiné que ya no existe tal pérdida. En esos casos puedo reversar la cuenta de estimación y registrar una recuperación de la pérdida por valuación de inventario sobre valor neto realizable, básicamente. Vean que nunca toco en ningún momento la cuenta de inventario como tal, es una estimación. Esa estimación es una cuenta, digamos, relacionada, una cuenta que disminuye el valor total de la cuenta de inventario, es una subcuenta, pero no la cuenta principal, ¿verdad? Entonces, esa es una cuenta, la primera, la de pérdida del estado de resultado, es una pérdida. Y la estimación, pues es una subcuenta eh, de, del estado de situación financiera que acompaña a la cuenta por cobrar, rebajando su valor. Perdón, alimentario. Y esta recuperación es una ganancia cuando yo determino que más bien después de haber tenido la pérdida, ahora ya pues el valor neto realizable es superior al costo. La determinación del valor neto realizable hay tres formas de hacerlo. Uno, artículo por artículo, que es la más exacta, es la más precisa y por tanto es la recomendada. Uno a uno los artículos iríamos determinándole cuál es su valor neto realizable y lo vamos comparando con el costo de adquisición del mismo para determinar si tengo pérdida o si tengo ganancia. Si tengo pérdida, hago el asiento; si tengo ganancia, no hago nada. Podríamos estar en el segundo caso, que es por categorías o departamentos. En el caso de las categorías o departamentos, no lo vamos a hacer artículo por artículo, sino que, por ejemplo, en una empresa que se dedica a vender ropa, podría tener todo el departamento de ropa de hombre, el departamento de ropa de mujer, ¿verdad? O alguna otra clasificación que tuviera. Y entonces, en lugar de hacer artículo por artículo, lo hago por todos los artículos que están en ese departamento.
todos los artículos que están en ese departamento, los comparo con su valor neto realizable y determino si tienen esa pérdida o no. Esos dos métodos, este y este, ¿verdad? Por artículos o por departamentos, los considera la NIC 2. Y esos dos métodos pueden ser aplicados de conformidad con esta normativa. Hay un tercer método que la norma no lo permite, que es este, que es hacerlo por inventario total. Por inventario total no podríamos hacerlo porque la norma ya no lo permite, pero en otras normativas, por eso es que está en la presentación y hago la mención del mismo, no podríamos bajo la NIC 2 realizar la evaluación de inventario total, que es básicamente tomar todos los artículos del inventario y compararlos con su valor neto realizable, pero todos en conjunto. No puedo hacerlo ni por artículo ni por departamento, sino todos en conjunto. Entonces, es donde tengo la pérdida más pequeña. La norma estadounidense, por ejemplo, sí lo permite, pero me reitero, la NIC no lo permite. Entonces, solo hago mención del mismo. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿No hay ninguna consulta? De mi parte no, profe. Las dudas llegarán cuando comencemos a hacer la parte práctica, muy posiblemente. Bien, veamos aquí un ejemplo del valor neto realizable. Tengo el costo de una mercadería, $80, y que puede ser vendido en $90 y tiene un gasto indirecto de venta de 15. ¿Cuánto creen que es el valor neto realizable de este producto? Uh-huh. ¿A alguno se le ocurre cuál sería, con base en los tres datos que tenemos a la izquierda, el valor neto realizable de esa mercadería? Ok, ¿hay alguien por el chat? Bien, el valor neto realizable es el precio menos el gasto indirecto. Perdón, menos el gasto indirecto, menos el gasto directo de ventas. Porque la norma nos decía que es el precio de venta menos aquellos costos relacionados con su venta y relacionados con terminar su producción. Si yo tengo estos dos datos, significa que su valor neto realizable es de 75, que sería el precio de venta menos el gasto de venta, sería 75. Si es 75, ¿por qué valor tengo que dejar registrada esa mercadería? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué decía la filmina anterior? Bueno, la anterior. Tendríamos que comparar el costo y el valor neto realizable. Debe comparar 80 con 75 y a escoger el más bajo.
En este caso 75. Si bien es cierto, yo lo compré por 80, 80 ya no puede ser porque yo lo voy a poder vender en 75. Entonces tengo que registrar de una vez mi pérdida. Su valor neto realizable sería 75. La partida para valorar el inventario debería ser 75. Por tanto, tengo una pérdida de 5 por cada unidad de esa mercadería. Básicamente. Bien, y ya para ir finalizando un poco lo que nos dice la norma, ¿cuándo debo reconocer un inventario como gasto? Bueno, bajo dos elementos, cuando se vende como un costo de ventas o por una pérdida por deterioro, cuando voy y hago el inventario, el conteo físico, no lo ¿verdad? No identificó algunas unidades, se me perdieron algunas, y eso se puede registrar como una pérdida. Y además cuando hago la valoración, valga la redundancia, del valor neto realizable, esa diferencia también sería un gasto del periodo. Y ya para ir finalizando con lo que nos dice la NIC 2, la información que voy a revelar en los estados financieros sería básicamente esta. La política contable adoptada para la medición del inventario. Entonces tengo que decir si los inventarios se llevan por PEPs, por WEPs, por promedio, si es sistema periódico permanente. Todos esos son elementos que tengo que revelar en las notas de los estados financieros. De igual forma, el importe total del inventario y segregarlo. No sé si recuerdan, el marco conceptual nos dice que tendríamos que dar información para poder entenderlo. Entonces, si yo presento en el estado de situación una partida que se llama inventario, en las notas de los estados financieros veríamos la composición de aquel inventario: inventario de materiales, suministros, productos en proceso y producto terminado. No podemos sumarlos todos en uno solo. El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo, es decir, el costo de venta y las pérdidas asociadas a aquel inventario. Las rebajas del valor de los inventarios y sus reversiones en el caso de que hubiera alguna pérdida por el valor neto realizable. Y los inventarios que tienen restricciones, gravámenes o limitaciones de uso, que son los inventarios pignorados, en consignación o que vienen en tránsito, que ya vimos anteriormente. Ok, hasta aquí termina el contenido de la NIC 2. Lo que voy a ver aquí está relacionado con los inventarios, lo tenemos que ver, pero no está propiamente normado por la NIC 2. Son otros registros de inventarios. Y aquí va un poco a otras prácticas, pero bueno, cuando yo adquiero mercadería, aquí tratamos, digamos, una compra internacional de acuerdo a una combinación entre lo que nos dice la NIC 2 y lo que ya vimos en temas anteriores de los 5 terms. Vamos a poder determinar en qué momento es la posesión legal del artículo, de ese inventario. A partir del Incoterm que se utiliza y de los términos entonces con los que yo hice la compra, yo voy a poder determinar qué aranceles incurro y por tanto cuáles puedo capitalizar el producto, si tengo fletes para capitalizar a este producto, los seguros en que incurro, y mucho también de esto porque los aranceles, fletes y seguros dependerá del Incoterm, si lo pago yo o si lo paga el vendedor. Si lo pago yo, lo puedo poner como parte del producto, en caso contrario pues será un gasto de venta del vendedor. Y todas las importaciones las vamos a llevar en una cuenta de mercadería en tránsito hasta que se reciba en mi bodega, momento en el cual ya dejará de ser mercadería en tránsito y lo llevaremos como cuenta de inventario. En el caso de la mercadería en tránsito, bueno, esto lo verán en otro curso, pero hay varios impuestos que se le cargan en la aduana y que tenemos que ser conscientes. En este curso antes se veía esto, ya ahora no, pero bueno, que
todos estos costos nosotros tenemos que saber cómo se calculan para determinar cuáles agregar al producto. El primero es el valor aduanero, que básicamente es el costo de adquisición, costo, seguro y flete. Los derechos arancelarios de importación, que es un impuesto que se calcula sobre el valor aduanero colonizado. Recuérdense que aquí en mercadería en tránsito estamos hablando de una compra internacional, entonces por ejemplo ven en dólares, en euros, en yenes, en alguna moneda y se calcula sobre el valor en colones al momento en que llega a la aduana. El impuesto selectivo de consumo, que es un impuesto sobre unos artículos específicos que tiene la norma. Por ejemplo, la norma, no se voy a inventarme, que tiene un licor. Entonces, ese licor tiene un porcentaje de impuesto específico, selectivo de consumo. Es para algunos bienes que se consumen. La ley 6946, que es sobre el valor aduanero y es en general para cualquier mercadería que ingresa, y el impuesto al valor agregado, que también es general, que es el 13%, y que se hace, si lo observan, sobre una combinación del valor aduanero, más los derechos arancelarios, más el impuesto selectivo de consumo, más la ley 6946. Al final, lo que está haciendo la administración tributaria en ese último es tomar todos los elementos que yo pagué en impuestos y en valor de la mercadería y sobre eso, pues, pagar más impuestos, básicamente. En esos casos que estamos tratando de una mercadería internacional, una compra en moneda extranjera, vamos a aplicar otra normativa que es la NIC 21 de efectos de las variaciones de las tasas de interés, de las tasas de cambio de moneda extranjera. Esa norma, la NIC 21, básicamente lo que nos va a decir es que ustedes, si tienen esa compra internacional, la tienen que llevar ahí en esa moneda internacional. Para fines de nuestros registros contables la van a poner, digamos, en colones, pero la cuenta la van a pagar en dólares. Así que cualquier variación en el tipo de cambio lo vamos a llevar como una pérdida o una ganancia del periodo sobre el que yo estoy informando. Si la cuenta no se pagaba el 31 de diciembre, el 31 de cada, 30 de cada mes, es un ajuste más que tenemos que hacer, como los ajustes que ya vimos. Y si yo voy a hacer un pago parcial, también tengo que hacerle un ajuste. Básicamente es calcular esa diferencia entre la moneda que había cuando yo pacté la transacción y la moneda que hay actualmente. En cuyo caso pues tendremos otras cuentas que sería pérdida por diferencial cambiario, como por ejemplo una cuenta por pagar, o una ganancia por diferencial cambiario. De nuevo, cuando tengo una cuenta por pagar, en el primer caso es porque subió el tipo o la tasa de interés, el tipo de cambio, y en el segundo es porque bajó el tipo de cambio. Significa que yo tengo que pagar más en el primer caso y en el segundo caso pues tengo que pagar menos. Y ya para ir finalizando, pues también tendríamos un último tema, que es los errores en inventario. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, un poco con la parte de las importaciones. Básicamente las importaciones lo que me interesa es que entiendan que eh, hasta el momento en que llega a la bodega y yo ya cumplo con las tres condiciones, se convierte en inventario. Y además, la deuda que yo tengo por la transacción la tengo que actualizar periódicamente al nuevo tipo de cambio para determinar si tengo pérdida o ganancia. Bien, si no hay ninguna consulta, vamos a la última parte, los errores en inventario. Hay dos posibilidades eh, cuando se lleva el manejo del inventario. Uno, yo me equivoco cuando genero una entrada de inventario, o dos, yo me equivoco cuando voy a hacer un conteo de las unidades del inventario.
En todo caso, lo que vamos a aplicar es otra norma contable, la NIC 8, políticas contables, cambios en estimaciones y errores. Esa NIC 8 la van a ver en otro curso posterior. Aquí nada más la voy a mencionar, no la vamos a ver como tal. La NIC 8 nos dice que podríamos tener un error en un periodo cerrado o en un periodo abierto. Si es en un periodo cerrado, recordemos que las cuentas de costo de ventas y de ventas en sí ya no existen, porque los dejamos en cero al final del periodo. Entonces hay que intentar arreglar el problema que hubo con la cuenta de utilidades retenidas. Y si es en el periodo abierto, utilizo los movimientos propios que registré en ese periodo, reversándolos, es decir, registrándolos al revés de como los hice originalmente. ¿Qué errores podríamos encontrar? Que no se registre una compra, por ejemplo. Que se duplique una transacción, entonces ahora tengo el doble de mercadería. O que se omiten unidades en los conteos físicos. Fui, conté, habían 100 unidades y me equivoqué, conté solo 90. En estos casos tenemos que identificar si lo que yo tengo es un error en el inventario final. Nos vamos a basar en la fórmula del costo de ventas para determinar cómo hacer el asiento de arreglo. Entonces, consideramos que el inventario final está sobrevaluado, es decir, que tiene más artículos de los que debería tener. El inventario final está sobrevaluado. Si mi inventario final está sobrevaluado, tenemos que considerar que el costo de ventas está subvaluado, porque yo aquí resté más de lo que tenía que restar, por tanto el costo de ventas me dio menos, me dio más utilidad. Entonces, ¿cómo lo reverso? Restándole a la utilidad y aumentando el costo de ventas. Por el contrario, si el inventario final está subvaluado, es decir, tengo menos inventario final del que correspondía, tengo más costo de ventas y por tanto tengo menos utilidad. ¿Cómo lo arreglo? Quitando costo de ventas o incrementando la utilidad. Básicamente, vean que aquí no hay muchas posibilidades, ¿verdad? Lo que hay que identificar es cuál es el caso, si es que está sobrevaluado o subvaluado. Y a partir de ahí ya sé que tengo que o rebajar el costo de ventas, o aumentar el costo de ventas, o rebajar la utilidad. Rebajar el costo de ventas o aumentar la utilidad. No hay muchas posibilidades de dónde escoger. Y finalmente estaría un error en el inventario inicial, es decir, que más bien tengo más alta la mercadería disponible porque tengo inventario inicial o compras mayores de lo que deberían ser, por tanto, mi costo de ventas es más grande. Si tengo más compras, está sobrevaluado, el costo de ventas está sobrevaluado y tengo menos utilidad. Lo arreglo disminuyendo el costo de ventas o disminuyendo la utilidad. Aumentando la utilidad. Y en el último caso, si tengo menos compras de las que debería tener, significa que tengo menos costo de ventas, lo arreglo aumentando el costo de ventas, tengo más utilidad y lo arreglaría disminuyendo la utilidad. Básicamente, ¿verdad? Hay que determinar si tengo más inventario inicial o menos inventario inicial, o en el caso anterior, más o menos inventario final. Y a partir de ahí determino el ajuste que tengo que hacer sobre el costo de ventas o sobre la utilidad retenida. Costo de ventas si el periodo está abierto, utilidad retenida si el periodo está cerrado. Y con eso finalizamos el capítulo de inventarios. Y la NIC 2, no sé si tienen alguna consulta. Sé que es mucha materia, este es un tema pesadillo,
pero van a ver ya en la práctica que es mucho más sencillo.